Bueno, volviendo y rebobinando, para los que no me van a escuchar, mi nombre es Eduardo Cerviña y vamos a hablar sobre si el tarot de Tot es o no es una baraja egipcia. Y voy a tratar más o menos de poder dar algunas ideas de por qué sí lo es y también por qué no lo es. Y tenemos que empezar hablando de que si el tarot de Tot es egipcio, ya por ahí no lo es. Si está basado en las barajas egipcias modernas, ¿ok? Tampoco lo es. Pero aún así hay algunas consideraciones que podemos trabajar y darnos cuenta de que quizás sí lo sea, ¿ok? Y por eso estoy haciendo esta ponencia de hoy. Y bueno, porque Charlie me obligó. Este, Primero que nada, tenemos que caer en algo que se llamaba la egiptomanía. ¿Y qué fue la egiptomanía? La egiptomanía fue un periodo de tiempo, ¿verdad? Un momento en la historia que nace cuando Napoleón Bonaparte va y conquista Egipto. Él llega con su caballo, dice ahora Francia es la dueña de Egipto. Y a que no adivinan qué pasó, todo lo egipcio se puso de moda. Todo ese periodo entre los 1700, finales de los 1700, mediados, hasta más o menos principios de los años 20, hubo una fuerte, de los años 20 del siglo XX, hubo una fuerte tendencia a decir que toda la cuna de la gran civilización humana occidental venía de Egipto. Y esto es parcialmente cierto. Sabemos que la cultura egipcia, si bien es cierto, el intercambio greco-egipcio, es decir, ese periodo ptolomeico dentro de la historia egipcia que tomamos la cultura helénica y se infiltra o entra y se filtra a través de la cultura egipcia, determinó fuertemente todo lo que va a ser la cultura occidental. Eso no se le puede negar a nadie. Pero en esa egiptomanía, suena así a oferta de supermercado. Pero, entonces, ¿qué sucede? Llega Napoleón, descubre la esfinge, se da cuenta que la esfinge no solamente era una cabeza enterrada en la arena, y empiezan a escarbar y se empiezan a dar cuenta de que hay un cuerpo gigantesco y empiezan a sacar cosas y 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 más cosas. Buenas tardes, María de Jesús, gracias. Claro. Y en ese periodo, con altibajos, gran parte del pensamiento occidental, y sobre todo en el área esotérica, y vamos a hablar bastante de esoterismo, y estos autores que creían en verdad en el esoterismo, empiezan a pensar lo siguiente: si Egipto es la cuna de todo lo esotérico viene de Egipto. Y entonces empezamos a entretejer el misterio de las pirámides, el hecho de que se decía que Hermes había bajado en una nave espacial y había dado toda la enseñanza a todos los seres humanos. Eso viene de esa época, que son teorías que todavía tenemos muy arraigadas, que Hermes era un sacerdote egipcio, Hermes Tot, Hermes el 3 veces grande, y no podemos demostrar, más allá de alguno que otro escrito, que son greco-egipcios, no egipcios como tal, de la existencia de Hermes Trismegisto. Y empezamos, y empiezan a salir las teorías de la Atlántida, y empiezan a crearse y a gestarse dentro de nuestro imaginario o de ese imaginario sociocultural del siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX, de que de Egipto viene todo. ¿Okay? Y es importantísimo tener eso claro para poder hablar más adelante. A partir de allí empezamos a ver incluso
escuelas y líneas esotéricas con pinceladas egipcias. Por ejemplo, Garibaldi en el año 1800 y pico funda el rito y antiguo, rito primitivo y antiguo de Menfis Misraim en la masonería de origen egipcio. Y entonces la asociaban al mito de Irán Abif, el constructor egipcio del templo del rey Salomón. Y por allí se va. Así nos pasó en el tarot. Y se empezó a decir de que el tarot venía de Egipto, que había sido inspirado por Tot, por el dios Tot, y que eran unas láminas perdidas hoy en día con 20 y pico de dibujos, solamente tomando los arcanos mayores, y que esos 20 y pico de dibujos estaba el secreto de la humanidad y de hacer que te crezca fuerte y largo el cabello. Ahora, yo les hago una pregunta, reflexión. ¿De dónde viene la baraja más antigua que se conoce? ¿De Egipto? ¿De Mesopotamia? ¿De Fenicia? No, de Europa. Y me van a decir, no, es que esas son barajas hechas, tal, y vamos a mantener la posibilidad de la teoría, que mañana más tarde alguien venga y diga, aquí están los primeros grabados del primer tarot. Y sale un pájaro así con un pico, sale Tot con un pico y una pluma y con un uno y haciendo el mal. Y es válido, y validaríamos una teoría. Pero hasta no poder convalidar una teoría, tenemos que quedarnos en el hecho de que el tarot es europeo, es de origen europeo, y bueno, tenemos algunas barajas de la época, como el Visconti Forza, las barajas antiguas e iluminadas, que próximamente, y voy a aprovechar a hacer la cuña, con Charlie Ripoli y Rodrigo Díaz, vamos a estar en un simposio hablando sobre eso, así que no se lo pueden perder, y obviamente de allí se va a Europa. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Y eso se lo debemos, entre otros autores, a un señor llamado Kurt de Gebel. Él, por allá, por mediados de los años 1780, saca un texto en el cual afirma certeramente que el tarot es de origen egipcio. Dice, el tarot igual a Egipto. Y crea la famosa teoría del libro T o del liberté, la cual habla sobre un libro perdido en el tiempo del cual se inspiraron las primeras láminas para la creación del tarot. ¿Okay? Y eso fue una teoría, yo se los digo, yo que tengo 800 de años en la escuela esotérica, cuando yo empecé en las escuelas esotéricas todavía se manejaba esa teoría. Y todavía hay muchas personas que te dicen, tú les preguntas, ¿de dónde viene el tarot? Y te dicen, de Egipto. Y eso se lo debemos a este señor, sea verdad o sea mentira. Lo que sí tenemos que tener claro, porque yo no vengo aquí a decir que sí o que no. Lo que yo vengo a demostrar es que claramente nos damos cuenta de que las láminas que utilizó Kurt de Gebelein para demostrar que el tarot egipcio era egipcio fue un tarot de Marsella. Y sabemos que el tarot de Marsella más antiguo es europeo, ¿no? Que es el de 1600 y pico, tanto, que es el Noblet o el tarot de Jean Noblet, que es uno de los más antiguos. Esa baraja fue en la cual él se basa para poder ilustrar y decir, esto es de origen egipcio. Esto parece en jeroglíficos. Recordemos que en ese momento la psique del europeo estaba muy proyectada a lo egipcio. Pongámonos en ese contexto histórico. Y dirán, ajá, pero ¿cómo no consiguieron el Visconti? ¿Cómo no vieron el Solabusca? ¿Cómo no vieron este o este? Simplemente piensen. Hoy en día ustedes hacen www Caro Visconti. Pukiti, te salen un poco de texto.
Ahora, en esa época, para que tú pudieses acceder a información, la información era limitada y retardada. Si yo encontraba, hacía un descubrimiento en Italia sobre alguna baraja antigua, para que Francia se enterara, a pesar de que eran países vecinos, se podían pasar hasta meses entre una cosa y otra. Entonces, obviamente, las personas, a pesar de que tenían un nivel de cultura general bastante alto, en algunos casos, podían estar limitados a su entorno. Entonces, la gente que vivía en París se enteraba los días lo que pasaba en Burdeos. Y eso lo vi en estos días en una película que me llamó muchísimo la atención, que es sobre el primer restaurante de Francia. Y viene un hombre a caballo y dice, aquí tienes. Es simplemente de hace 2 días. Fíjense que casi se va la luz ahorita. Cosas que pasan. Y por allí continuamos con el tema. Me perdí un momento pensé que se había ido la electricidad. Y bueno, continuando con este análisis, nos podemos dar cuenta que, por lo tanto, caemos en este punto de que Kurt de Gebelайн se opone o soporta, o es el primero en soportar, y le atribuye al dios Thoth la creación de este libro, creando el famoso libro de Thoth. De allí, otro autor de la época, llamado Jean-Baptiste Allier, o Etelia, ese era su nombre. Etelia tiene una característica bastante interesante. Fíjense, ustedes leen el nombre de Jean-Baptiste Allier y su nombre mágico era Etelia. Etelia. Es decir, lo que hacía era escribir el nombre al revés. Y publica en 1790 un segundo texto, que es el libro de Thoth. En este texto dice que él ha develado el libro de Thoth, crea una baraja que hoy en día la pueden conseguir como baraja de Etelia, ¿ok? Y tercero, ¿verdad? Funda una sociedad de intérpretes del libro de Thoth. Es decir, hoy podríamos decir que lo que estamos haciendo es ser parte, los tarotistas somos parte de la sociedad de intérpretes del libro de Thoth para Etelia, que fue la primera sociedad abierta o semiabierta de tarotistas en el mundo, si le llama la atención. En ese momento histórico, Etelia muestra su baraja, que es la que pueden ver abajo, que tiene más bien una inclinación al arte neoclásico que al tarot o al Egipto o a lo egipcio como tal. De a partir de allí, ya como lo había dicho Etelia, debía ser verdad. Etelia era un hombre sumamente reconocido y famoso de los círculos esotéricos. Lo veían así como el papá de los helados del tarot, ¿ok? Y eso es importante tenerlo en claro, porque lo que suponía Etelia, lo que soportaba Etelia en algún momento histórico, iba o tenía que estar muy vinculado a la. Entonces, por lo tanto, tenemos en este punto, cuando hablamos de que Etelia crea la baraja, crea esta baraja, el hecho de que a partir de allí otros autores serios como Eliphas Levi, Pappus, MacGregor Matters, Arthur Edward White, inclusive Aleister Crowley, creían netamente que el tarot había sido traído de Egipto. Todo porque estos dos autores, Kurt de Gebelijn primero y después Etelia, atribuyeron a que el tarot venía de Egipto por el boom de la egiptomanía. Porque, ¿qué pasa? Recuerden que la mayoría de estas personas pertenecieron a órdenes esotéricas. Y el hecho de pertenecer a órdenes esotéricas permitía cierta permeabilidad a nivel
de lo que decía uno y lo que decía el otro, y si venía de la línea o del linaje de la orden esotérica, lo tomabas como una verdad, y como una verdad impenetrable. Eso es lo más complicado. O sea, no había cuestionamiento ante la verdad. Es como si yo les dijera hoy en día, si ustedes pertenecen a la sociedad de intérpretes de Baraja de Tot o del libro de Tot, adscrita a la red internacional de congresos de tarot, vendrían y dirían, es que el mago es amarillo. Solamente en todo el mago es amarillo, en otras barajas tiene cualquier cantidad de colores. Pero como lo venían y lo decían desde una verdad, tukiti, lo tomaban como una verdad. ¿Ven el punto? Continuando con esto, llegamos a el señor Crowley, que fue el creador de la baraja de Tot. ¿Y qué pasa en este periodo histórico? Crowley estaba todavía muy bañado, muy saturado del conocimiento egiptológico, por varias razones. Uno, había habido un repunte en el interés sobre Egipto en la época de Crowley, cuando Crowley crea Telema. Dos, viene de la orden secreta, la Aurora Dorada, que mezclaba entre sus cosas parte de lo que era Egipto, egipcio. Tú ves el traje de Richard McGregor Matter, lo pueden buscar en internet y pueden conseguir una foto, y era un traje tipo faraónico dentro de las actividades de la sociedad. Entonces, en este punto, Crowley se va a Egipto de luna de miel, por cierto, y crea un reconstruccionismo. ¿Y por qué digo un reconstruccionismo? Y eso es interesante traerlo. Telema, la Telema de Crowley, no es una religión estructurada, es una religión reconstruccionista. Y cuando me refiero a religiones reconstruccionistas, pues me estoy refiriendo a religiones que toman de base otras religiones, otros mitos arcaicos, otros mitos antiguos y lo barnizan de magia y esoterismo. Y obviamente estructuras occidentales, como la Kabbalah, la alta magia, la teurgia, la taumaturgia, entre otras cosas. Alquimia, etcétera, 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 etcétera. Crowley también había conocido era un tipo de dinero y había conocido gran parte de Europa y gran parte de Asia y de África y de América y demás. Entonces toma estos mitos y casualidad, se acababan de descubrir entre todos estos descubrimientos unos papiros que databan de la época ptolomeica, que eran los papeles greco-egipcios o los papiros greco-egipcios, que estaban llenos de libros y textos sobre magia, sobre invocaciones, evocaciones y demás. Y digo, no, aquí está el queso de la tostada. Aquí está el conocimiento que teníamos que llegar en ese momento. Se piensa de esa manera. Y obviamente Crowley crea dos órdenes. Primero la Astrum Argentum, que es netamente con una imaginería egipcia, y la Orden del Templo de Oriente, que no la funda él, pero es nombrado uno de las cabezas de la orden y por lo tanto toma y la impregna con todo el sistema místico religioso de la Telema. En el ocaso de sus días, y ya en el ocaso de la egiptomanía, es cuando Crowley decide crear la baraja de Tot. Y eso viene por un simple hecho. Una autora llamada Frieda Harris, que es esta señora, ¿verdad? Esta señora llamada Frieda Harris toma una, un gran interés de nuevo en lo egipcio, en Telema y en el tarot. Ella era artista plástica y al ser una artista plástico, le dice a Crowley,
vamos a crear un tarot. Y Crowley le dice, mi alma, no, si tú pintas horrible, por cierto, Crowley pintaba más feo todavía, pero tipo odioso al final, le dice eso. Y Frieda viene y le dice al señor Crowley, bueno, si tú lo creas, yo lo pinto. Y se sientan los dos y empiezan a crear esta baraja. Una baraja, obviamente, llena de imaginería greco-egipcio. Estamos viendo que el tarot de Tot se crea en el 39 y no es hasta mediados de los años 60 que aparece como tal las primeras barajas, 50-60, que aparece como tal las primeras barajas egipcias. Es decir, que podríamos estar hablando de que el tarot de Tot tiene tintes egipcios y podría ser un proto tarot egipcio, si lo quieren ver desde cierto punto de vista. ¿Qué podemos ver? Y bueno, yo traje aquí una selección de cartas después de todo este recorrido histórico. Ya vamos a terminar. Sé que deben tener ganas de tomar café porque yo también. Y traje una serie de imaginería que ingresa Crowley dentro de su tarot de Tot. La primera que podemos observar es el cocodrilo y el Nilo. Si ustedes se fijan en el arcano del loco, tanto en el tarot egipcio como en la baraja de Tot, poseen la imagen del cocodrilo a los pies de el, de el loco. Recordemos algo, esta baraja no busca ser una baraja egipcia. Por eso no vemos unas ilustraciones de corte egipcio. Freida Harris había estudiado pintura, había estudiado bellas artes y estaba movida por algunas corrientes artísticas de la época, como era el surrealismo, el art déco, el futurismo, la geometría no diferencial, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, la imagen del cocodrilo como representante del animal sagrado del Nilo, que espera el loco para ser devorado, porque el loco al caer cae con el cocodrilo, cae en lo sagrado del Nilo, y eso le devuelve la sagralidad al animal. A su vez tenemos el sol alado, que para Crowley lo toma como signo de Ra, como signo de Horus, como signo de Hadith. Recordemos algo y hay que tener algo muy importante dentro de el panteón helénico. Para Crowley era importante tres deidades. La primera, Hadith, la segunda, Nuit, que es la diosa del cosmos, que está azul, Hadith, que lo ve como un pequeño átomo simiente de sabiduría, y Heru Raha, o Rahorkut, que es el nombre egipcio de Horus. ¿Ok? Entonces, en esa unión de Nut con Hat, coloca Hat como un sol alado en la parte más alta de la carta. A su vez pone un papiro y un estilógrafo dándole la calidad o la capacidad al mago de ser un escriba, asociándolo directamente con Tauti o con el dios Tot. Recordemos algo interesante. Dentro, incluso dentro de los rituales telémicos, el dios Tauti es un dios dual. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones lo vamos a ver como el Tot, como ese gran escriba del templo, y otras veces lo vamos a ver asociado más al animal oriental, que está referido principalmente a un dios tramposo, de allí la capacidad de engañar del mago. Ahora, Tauti, ¿verdad? El dios Tauti que aparece acá, está haciendo una relación directa con qué? Está haciendo una relación directa con el Tot egipcio, el Tauti egipcio, e incluso en uno de esos rituales, que es el ritual del Liber Rash, que aplica Crowley, que enseña Crowley, dice, Tauti está en la proa en todo su esplendor y Rahor está al timón.
Ahí nos trae en correlación la imagen de Tauti, que es este dios con el disco solar en la cabeza. Continuando con la imaginería que estamos trabajando, vamos a ver a Isis y a Maat. ¿Quiénes son Isis y Maat? Isis y Maat son hijas de Nut. Son dos de las hijas de Nut. Recordemos que Nut con Geb, dentro del mito, el mito de Nut es muy bonito, no sé si lo han podido leer. Nut, cuando ella, ella amaba a Ed, que es un dios, que es el dios como un dios muy de la tierra, que Crowley lo asocia con Hadid. Eh, Quizás hasta erróneamente, pero bueno, no vamos a hablar sobre los errores que pudo haber tenido Telema, para eso es una charla sobre telemitas. Y es interesante ver que dos de las hijas de Nut están representando el ajuste, que viene a ser la justicia, y, por supuesto, la suma sacerdotisa o la sacerdotisa. Y vayamos primero a la sacerdotisa, que sí, sí, sí sabían lo que estaban hablando. La sacerdotisa, que a su vez tiene incorporada una copa, tiene oculta una copa haciendo la figura de un Ketis. ¿Correcto? Y es la copa de lo femenino, la copa lo lunar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tiene un camello? ¿Por qué? Porque el camello era el único ser que podía atravesar el desierto libremente, era el único ser que podía tener la capacidad de, al atravesar el desierto, y en mala, la letra hebrea Gimel, traducida al castellano, quiere decir camello, y nos habla del misterio de, por supuesto, ahí nos tendríamos que ir a la Cábala a hablar del misterio entre Tiferet y Malkut. Y perdón, misterio de Tiferet y Keter, que es el sendero de la suma sacerdotisa. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y a su vez está la diosa Maat, que tiene la pluma de avestruz en la cabeza y nos muestra el paso del iniciado al adepto, convirtiendo la balanza en una bíceca, que es la forma del templo. Continuando con esto, tenemos la esfinge y dos dioses greco-egipcios, igual que Tifón, que aparece acá, ¿verdad? El dios Tifón, que es la serpiente de antigüedad, Tifón Apophis, y a su vez nos los vuelven acá. Fíjense que aquí hace una dualidad. Nos vuelve a poner al dios Shemek con Tifón y a Hermes con Anubis, creando un Hermanubis. Estas dos imágenes que podemos ver acá son del periodo ptolomeico, donde algunos dioses fueron fusionados para poderlos equiparar a la historia o al tiempo del tarot egipcio, del tarot egipcio, del periodo egipcio, de lo helénico, pudiendo entrar a la cultura egipcia. Acá encontramos a la diosa Nui más antes del desierto, si bien es cierto, no es una representación tradicional de Nui. Crowley la asocia con una joven Nui antes de ser desposada, antes de volverse estrella, antes de convertirse en ese cielo estrellado, que es la que guía al buscador de la verdad al reino de las pirámides. A su vez, tenemos el escarabajo como símbolo del renacimiento y al dios Anubis. Fíjense que es interesante porque le pone un caduceo y convierte a Anubis en un psicopompo, poniéndole el caduceo de Mercurio oculto, volviéndolo un psicopompo como guía de las almas. Y a su vez el escarabajo que sale del Nilo buscando ir a la tierra de los juncos. Recordemos que para el egipcio, el Nilo, atravesar el Nilo,
y llegar a la tierra de los juncos era sumamente importante, porque ese era su paraíso, su más allá. Y por último, traje la carta del Eón, que viene a ser el juicio, donde está la representación de Hadith y Nui, y de ellos nacerá, haciéndolo una alegoría a Isis y a Osiris, nacerá el dios Horus o Heru-Raja como imagen de dios conquistador o señor del Eón. ¿Okay? Para concluir, con las imágenes que pudimos mostrar, con las imágenes que pudimos ver, podemos llegar a la conclusión que si bien es cierto, el tarot de Tot no lo podemos incluir dentro del grupo de tarot egipcios, ya que no posee ni las mismas estructuras astrológicas, cabalísticas o visuales de la imaginería, sí podremos decir que tiene una fuerte influencia greco-egipcia dentro de su estructura. Y al poseer una estructura o una fuerte estructura greco-egipcia, va a tener una influencia directa sobre las barajas posteriores. ¿Ah? Y al tener ese nivel, al tener esa capacidad de poderse mostrar o mostrarnos como un camino de migas a lo que después se convertirán las barajas egipcias, que son las barajas que actualmente ustedes, mis amigos, que son expertos en tarot egipcio, me han enseñado hoy. Que vemos que visualmente no se parecen, astrológicamente no se parecen. Fíjense qué interesante. La astrología del tarot de todo es astrología clásica y la astrología del tarot egipcio, que no lo sabía, es astrología moderna, incluye Plutón, incluye Urano, incluye Neptuno, el tarot de todo no lo incluye. La cábala sí viene a ser similar, a pesar de que ellos usan la estructura de la Golden Dawn. Y por lo que pude aprender hoy, porque no lo sabía, el tarot egipcio tiende más a una estructura de estudio francés que de estudio inglés. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y bueno, con esto agradezco a Alejo por la invitación. Agradezco a todos los que están aquí presentes, a todos los que me tuvieron la paciencia por el día de hoy. Y bueno, gracias y que tengan todos una muy feliz tarde. Si tienen preguntas, por supuesto, estoy abierto a cualquier pregunta que pueda haber. Muy bien, ahí le damos un fuerte aplauso a Eduardo Cerviña, que nos estuvo dando una ponencia maravillosa, aclarando la duda de si el tarot de Tot es egipcio o no. La respuesta es sí, pero no. Así, las Sí, dos, sí, sí, pero pero, no. sí, Me pero no. encanta eso. Me encanta eso. Ahí te dice maravilloso, Edu, muy bueno. Esperen que cierro acá. Ahí está. Dice, excelente ponencia, Edu. Dice, iPhone. Maribel dice, gracias a los organizadores. Maravilloso. Paola dice, Pau, que está ahí. Susana, que te manda emoticones de saludos. Sol Pato dice, gracias, Edu. Muy interesante. Maravilloso, dice Kate. Valeria dice, profundo análisis sobre esta baraja. Gracias, Eduardo. Anita dice, por más ponencias obligadas de Charlie a Edu. Oh, ay, lo pidió Anita, hay que obligarte más. Hay que obligarte más. Excelente mirada histórica de Mazo y aclaración. Gran investigación. Excelente, muchas gracias. Tanto aporte, dice Pamela. Maribel con aplauso de emoticón. Increíblemente claro y maravilloso, dice Kate. Y ahí también Ova, ahí está Ova. ¡Oba! Que dice, oh, gracias Pues Edu, como siempre un nosotros queremos mucho maestro. a Oba. Ahí, Edu, gracias, gracias, gracias. Así que, bien, Edu, vos estás dando cursos de TOT que ha Sí, empezado hace poco. empezamos la semana pasada, todavía se pueden sumar. Bien, Si alguien quiere o si alguien desea estudiar TOT, arrancamos la semana pasada con la primera clase, que es un propedéutico de conceptos básicos. Y bueno, a partir de esta semana, del martes, vamos a iniciar la formación. Ya vamos a empezar a entrar en arcanos. ¿Ok? se los recomiendo porque yo hice un curso con él
y se los recomiendo muchísimo. Sí, es muy, Gracias, muy Alejo. bueno el curso, te vas a entretener. Ahí está la gata. A ver, esperen que le abro. No, el perro lo deja encerrado en el cuarto, a la foca la deja encerrada en el cuarto porque se está portando mal. No, es que esta gata tiene el balcón abierto, lo que pasa es que ella quiere la puerta. No quiere... ¿Viste cómo son los animales? Ujú. Eh, bueno, les recomiendo el curso, muy, pero muy bueno. Además, la baraja está muy buena. Pau ahí dice, amo los animales que acompañan a los tarotistas. Se quedó todo el tiempo, la gata se quedó todo el tiempo acá al lado, acá al lado. Así Y ya que terminamos, ya se tiene que ir, ya se puede claro, ir. sí. Así que también vas a estar dando curso de Tarot Rider, ¿verdad? Sí, ese también lo iniciamos la semana pasada. Ese es bastante más básico para aquellos que si tienen alguna, yo sé que todos los de aquí están sobrecalificados, pero si tienen algún amiguito que quiera estudiar Rider, pues chévere. Pero yo Sí, sé que además, casi todos los que están acá están sobrecalificados. exacto. Además ahí, Y eh, Maribel, ahí está Maribel. Excelente el curso ahí de anda Tauro con Maribel. Eduardo. Ahí te dice Maribel. Siempre se puede aprender más. Ah, sí, sí, gente, esto es un camino solo de ida. Darío de Tarotia, otro de los ponentes, dice bravo Edu, que va a estar también mañana dando las ponencias. Así que Edu, desde ya te agradezco un millón Gracias de gracias Alejo, por estar acá. gracias Alejo y bueno, gracias a todos por estar. Un fuerte aplauso nuevamente para el último ponente del día de hoy, Eduardo Servigna, organizador del Congreso Internacional de Tarot de Venezuela, especialista en tarot de Tot, nos ha deleitado con la ponencia de si el tarot de Tot es o no una baraja. Creo que era necesario que se aclarara eso. Bien, así que ahora tenemos más ganas de estudiar. Yo por suerte ya estudié, pero les puedo asegurar que es para rato, ¿eh? Es para rato y cómo lo da, increíble. Así que muchas gracias. Y bueno, ahí terminamos el primer día de la expo. Tanto que dicen congreso, estuve a punto de decir congreso, no es congreso. Así que bien, voy a